Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer la segunda parte del leoncito Nao. Ya habiendo culminado el cuerpo y las patitas, dejamos el hilo largo más o menos para coser la cabecita posteriormente y reservamos. Por acá arriba pueden encontrar el video número 1 y también lo pueden conseguir en la cajita de descripción. Comenzamos haciendo los bracitos con el color café claro o marrón claro. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él hacemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos nuestro anillo mágico. Hacemos el punto deslizado que debemos hacer siempre que terminamos nuestra primera ronda. Para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 6 aumentos. Así terminaríamos con 12 puntos. El aumento se hace 2 puntos en cada punto. Esto es nuestro segundo aumento, tercero, cuarto, quinto y sexto. Para la vuelta número 3 colocamos nuestro marcador y vamos a hacer un medio punto y un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir por 5 veces más. Un medio punto, un aumento, nuevamente un medio punto, un aumento por segunda vez. Y al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos. En la vuelta número 4 acomodamos nuestro marcador y vamos a hacer una secuencia de 2 medios puntos y un aumento. 1, 2, un aumento. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta unas 5 veces más y nos quedará un total de 24 medios puntos al finalizar la vuelta número 4. La vuelta número 5 y la número 6 vamos a hacer 24 medios puntos, es decir, solo medios puntos sin aumentos ni disminuciones. Para la vuelta número 7 debemos estar atentas porque vamos a hacer la forma de nuestras manitos. Vamos a comenzar haciendo 2 disminuciones. 1, 2. Ahora hacemos 3 medios puntos. 1, 2, 3. Un aumento. 2 medios puntos. Un aumento nuevamente. 2 medios puntos. Un aumento. 2 medios puntos nuevamente. Un aumento. 3 medios puntos. Y finalizamos con 2 disminuciones. Hicimos el equivalente a las disminuciones y los aumentos para que quedaran los mismos 24 medios puntos que teníamos en la vuelta anterior.
Para la vuelta número 8 vamos a hacer solo medios puntos, es decir, punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones, y haríamos 24. Finalizando esta vuelta vamos a retirar el marcador que estemos utilizando y vamos a hacer un cambio de color hacia el color en que estemos haciendo la ropa. Entonces agarramos el color que vayamos a utilizar, deshacemos el último punto así y aquí insertamos el color nuevo. Entramos el color nuevo y vamos a unir el color nuevo con el color marroncito claro. El color marroncito lo cortamos y vamos a unir estos dos colores por la parte de atrás y de esa manera aseguramos. Acá en la vuelta siguiente seguimos tejiendo con este nuevo color sin aumentos ni disminuciones, punto sobre punto. Estaríamos haciendo 24 puntos bajos. Finalizamos esta vuelta y para la siguiente ronda, ¿ven estas dos cadenitas que están acá? Ahora vamos a agarrar solo la cadena frontal, es decir, la que está hacia afuera, bordeando nuestro tejido. Y de esta manera vamos a hacer una ronda o una vuelta de punto sobre punto, tomando solo la cadena frontal. Aquí podemos notar que nos ha quedado la hebrita trasera, la cadenita trasera. Y vamos a tejer por allí, así como hicimos anteriormente. Así como pasamos de las patitas al cuerpo y empezamos a tejer la ropa. De esta manera vamos a hacer, sin aumentos ni disminuciones, 24 medios puntos, tomando la cadena trasera. Esta sería la segunda parte de la vuelta número 10. Al finalizar esta vuelta vamos a agarrar nuestra hebra normalmente, como siempre hacemos nuestros medios puntos. Ven que acá nos quedan como dos cadenitas. Bueno, vamos a agarrar la cadena de la parte de atrás normalmente y vamos a hacer punto sobre punto, 24 medios puntos, sin aumentos ni disminuciones. Así vamos a hacer en dos vueltas, la número 11 y la número 12. Vamos por la vuelta número 13 y vamos a hacer una secuencia. Comenzamos haciendo 2 medios puntos
1, 2, seguidos de una disminución. Disminución, 2 medios puntos, una disminución, y así vamos a hacer 4 veces más hasta terminar la vuelta. Al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos. Para las vueltas número 14, 15 y 16 vamos a hacer solo medios puntos, sin aumentos ni disminuciones, y haríamos un total de 18 puntos por cada vuelta, desde la 14 hasta la 16. Ahora es buen momento para rellenar nuestro bracito. Y solo rellenamos esta partecita. Ya de aquí a que cerremos no colocamos más relleno. Para la vuelta número 17 vamos a hacer una secuencia de un medio punto y una disminución. Un medio punto, una disminución. Y así vamos a hacer 5 veces más hasta terminar con 12 puntos. Para las vueltas número 18, 19 y 20 no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones, solo punto sobre punto, es decir, 12 medios puntos por cada vuelta. Para la vuelta final vamos a unir la cadenita de la parte delantera con la cadenita de la parte de atrás, es decir, unimos, le buscamos la forma como va colocado en nuestro cuerpito y vamos a unir esta cadena delante con la cadena de atrás, pasamos una hebra y ahí hacemos el medio punto. Como tenemos 12 medios puntos, vamos a hacer, uniendo el de adelante con el de atrás, 6 medios puntos. El de adelante, pasamos la hebra de adelante y la hebra por la cadena a la parte de atrás y unimos todo. Y de esta manera nos va a quedar el bracito. Aquí dejamos un hilo para coser posteriormente al cuerpito. Cortamos y reservamos. Sabemos que de estos bracitos tenemos que hacer 2. Puedes retroceder el video y ver las instrucciones nuevamente para que hagas tu segundo bracito. Ahora vamos a hacer el hocico. Lo puedes hacer del mismo color que estás haciendo la piel, de marrón clarito, o yo en este caso lo estoy haciendo de color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él hacemos 6 puntos bajos. Este es el tercero que estoy haciendo. 4, 5 y 6. Cerramos y el puntito deslizado que hacemos siempre en la primera vuelta después de nuestro anillo mágico. Cerramos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 6 aumentos. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Finalizamos esta vuelta con 12 medios puntos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto y un aumento. Una secuencia de un medio punto y un aumento por toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos. Acomodamos el marcador que estamos utilizando y para la vuelta número 4 vamos a hacer una secuencia de 2 medios puntos y un aumento por toda la vuelta. Al finalizar tendremos 24 puntos. Acomodamos nuestro marcador y para la vuelta número 5 vamos a hacer una secuencia de 3 medios puntos y un aumento, finalizando esta vuelta con 30 puntos. En la vuelta anterior terminamos con 30 puntos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos o medios puntos más un aumento. Y al finalizar la ronda terminaremos con 36 puntos. Para redondear nuestro tejido vamos a hacer primero 2 medios puntos y un aumento. Continuamos haciendo 4 medios puntos, un aumento y así continuamos 4 medios puntos, un aumento y al finalizar nos quedarán 2 medios puntos. Para las vueltas número 7, 8, 9 y 10 vamos a hacer solamente medios puntos sin aumentos ni disminuciones, es decir 36 que son los puntos que nos quedaron de la ronda anterior. Vamos a hacer 36 medios puntos en una vuelta, finalizamos, continuamos solo medios puntos y así hasta finalizar la vuelta número 10. Luego de haber hecho las 4 vueltas sin aumentos ni disminuciones, solo puntos sobre puntos, continuamos con 36 medios puntos y vamos a hacer un cambio de color. Si quieren hacer el hocico del mismo color marrón clarito, no es necesario hacer el cambio en este momento. Entonces, el último medio punto solamente tomo hebrita y en vez de cerrar con el color blanco, cierro con el color marrón clarito. Corto mi hebra blanca y hago una unión de las dos hebritas, la marrón clarito que acabamos de ingresar y la blanquita que nos quedó para mayor seguridad. Ahora continuamos con nuestro color marrón clarito, pero ven estas dos hebritas. Para esta nueva vuelta vamos a hacer solo la hebra trasera, vamos a agarrar solo la hebra trasera y vamos a hacer punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones con este nuevo color marrón, solo tomando la cadenita trasera de la base. Así nos va quedando nuestro tejido. Para la vuelta siguiente vamos a seguir aumentando y vamos a hacer una secuencia de 2 medios puntos y un aumento por toda la vuelta. 2 medios puntos, un aumento y repetimos nuevamente, así sucesivamente hasta terminar la vuelta número 2.
vamos a hacer una secuencia de 3 medios puntos y un aumento. Hacemos 3 medios puntos, un aumento y repetimos así sucesivamente hasta terminar la vuelta. En la vuelta 14 solo vamos a hacer punto sobre punto por toda la vuelta, solo medios puntos sin aumentos ni disminuciones. Para la siguiente vuelta vamos a continuar aumentando. Vamos a hacer una secuencia de 4 medios puntos, un aumento, 4 medios puntos, un aumento y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Así va quedando nuestro tejido. Para la vuelta número 16 solo vamos a hacer puntos sobre puntos, solo medios puntos, hasta terminar la vuelta. Esta partecita que marca la flecha es donde hicimos el cambio de color. Ese fue nuestro nuevo comienzo. Para la siguiente vuelta vamos a comenzar con 3 disminuciones. Luego vamos a hacer puntos sobre puntos y al finalizar vamos a hacer 3 disminuciones nuevamente. Hacemos 3 disminuciones, luego puntos sobre puntos y antes de finalizar hacemos 3 disminuciones. Es decir que todas estas 6 disminuciones van a quedar por la parte de abajo de nuestra carita, ya que como les indiqué anteriormente el cambio de color va a quedar en la parte de abajo. Aquí hicimos nuestras 3 disminuciones, vamos a hacer punto sobre punto por toda la vuelta. Acá hacemos puntos sobre puntos y cuando nos falten 6 puntos para finalizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí vamos a hacer nuestras últimas 3 disminuciones. 3 disminuciones al comienzo, 3 disminuciones al final. Espero que haya quedado claro. Y así nos va quedando. Desde la vuelta número 18 hasta la número 28 vamos a hacer 10 vueltas de solo medios puntos, sin aumentos ni disminuciones, punto sobre punto. Al terminar estas vueltas nos va quedando de esta manera nuestro tejido. Ya tenemos la base de nuestra cabecita y vamos a empezar a cerrar. Para la vuelta número 29 vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos o medios puntos y una disminución. Hacemos 5 medios puntos, una disminución, 5 medios puntos, una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. En la siguiente vuelta seguimos disminuyendo y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 medios puntos y una disminución. Y continuamos haciendo esa secuencia a lo largo de toda la vuelta. 4 medios puntos y una disminución. En la siguiente vuelta, número 31, vamos a hacer solo medios puntos, punto sobre punto hasta terminar la vuelta. En la vuelta siguiente seguimos disminuyendo y vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos, 1, 2, 3,
y una disminución. Así vamos a continuar haciendo 3 medios puntos, una disminución, 3 medios puntos, una disminución, hasta finalizar la vuelta. Acá podemos ubicar dónde está nuestro cambio de color y lo ubicamos en la parte de abajo para empezar a hacer nuestra carita. Vamos a utilizar un color marrón más oscuro que el que estamos utilizando para el cuerpito. Y vamos a rellenar un poco solamente la parte del hocico. Enhebramos nuestra agujita lanera y vamos a introducir por todo el medio. Jalamos. Dejamos un hilo lo suficientemente largo para poder hacer toda la forma del hocico y la naricita. Y vamos a introducir aproximadamente 5 puntos desde nuestro cambio de color hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Introducimos por ahí y vamos a sacarlo 5 puntos hacia el lado izquierdo de nuestro cambio de color. Ahí deberíamos tener por la parte de atrás nuestro vellón siliconado para poder hacer presión y que el hocico vaya agarrando forma. Volvemos a introducir la aguja de afuera hacia adentro por el medio. Y en cada vueltita vamos haciendo presión para irle dando forma al hocico. Ahora de atrás hacia adelante entramos unas 2 vueltitas más arriba aproximadamente. Jalamos y volvemos a introducir por el medio. Repetimos estas 2 hebritas de los costados para dar la forma definitiva a la parte de abajo de la boca. Ahora por esos mismos puntos vamos a pasar de derecha a izquierda, pero por la parte de abajo. Esto nos ayuda a darle forma al hocico y a tapar el tejido del cambio de color. Se nos puede salir un poquito de vellón siliconado, eso lo vamos a ir arreglando o lo arreglamos al final. Ahora vamos a hacer la naricita en forma de triángulo, saliendo por el puntito que hicimos más arriba del medio. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos entrando y saliendo desde el medio hasta la derecha y así vamos subiendo y dándole forma hasta llegar a la izquierda, o un poquito a la izquierda, otro a la derecha, y le van dando forma de esta manera.
Para tapar un poco nuestro bordadito de la parte de arriba, vamos a empezar a pasar el hilo de derecha a izquierda. Ahora vamos a colocar nuestros ojitos de seguridad del color marrón, las hileras entre la tercera y la cuarta más o menos, aproximadamente unos 10 puntitos de distancia, y tomando como referencia una línea diagonal entre la naricita y los ojos. Colocamos la seguridad por detrás a los ojitos y ahora solo nos queda hacerle la forma a los ojos y unas cejas. Yo lo hice de esta manera, colocando un poquito de hilo blanco en la parte de afuera de los ojitos y con hilo negro le saqué unas pestañitas. También hice las cejas de color negro. Colocamos nuestro vellón siliconado para terminar de rellenar. Y ahora vamos a hacer las últimas vueltas para cerrar la carita. En la siguiente vuelta, número 33, vamos a hacer una secuencia de 2 medios puntos y una disminución. Hacemos 2 medios puntos, una disminución, 2 medios puntos, una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. La siguiente vuelta hacemos punto sobre punto, es decir, solo medios puntos en toda la vuelta sin aumentos ni disminuciones. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un medio punto y una disminución, es decir, un medio punto, una disminución, un medio punto, una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Para la última vuelta solo vamos a hacer disminuciones. Hacemos disminución tras disminución tras disminución hasta finalizar. Finalizamos esa vuelta, alamos el hilo, cortamos y enhebramos la agujita lanera. Con esta agujita vamos a agarrar solo la hebrita de la parte de afuera, solo las hebritas de la parte de afuera por toda la vuelta y al final alamos de esta forma. Perdemos el hilo y cortamos. Esta partecita es opcional. Se puede pegar la cara al cuello de la misma forma que lo tenemos. Yo le voy a hacer un pequeño cuellito. Voy a colocar nuevamente nuestro hilo marrón clarito y vamos a hacer unas vueltas para hacerle un cuellito y coser la cabeza. Vamos a hacer la primera vuelta de nuestro cuellito haciendo solo medios puntos y vamos a hacer medios puntos agarrando solamente la hebra trasera, esta hebra que vemos por la parte de atrás, así, punto sobre punto.
No toda la cadena como hacemos normalmente, sino solo agarrando esta hebrita trasera. Nuestro cuellito vamos a hacer una secuencia de 7 medios puntos y una disminución. Hacemos 7 puntitos y luego una disminución, así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Para las vueltas número 3 y 4 de nuestro cuellito, vamos a hacer solo medios puntos. Punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones. Así hemos terminado nuestro cuellito. Alamos la hebra, cortamos, enhebramos nuestra agujita lanera y estamos listos para coser nuestra cabeza. Las manitas las vamos a coser de esta forma al cuerpo. Aproximadamente entre la segunda y la tercera hilerita del color de arriba hacia abajo del color de la ropa. Y así vamos a colocar nuestra cabecita y la cosemos. Para finalizar vamos a hacer nuestra colita. Hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos y ahora vamos a hacer solo vueltas de puntos sobre puntos del largo que querramos nuestra colita. Yo voy a hacer en total 20 vueltas de puntos sobre puntos. Al final nos queda la colita de esta manera. Alamos el hilo y dejamos un poquito para coser en la parte de atrás del cuerpito. Y vamos a hacerle o a colocarle un poquito de pelo en la partecita de abajo. El pelo puede ser naranja, negro, marrón oscuro, a elección, y se puede colocar de distintas formas. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Ingreso el ganchillo, saco un poquito, una hebra, saco un poquito de hilo, lo ingreso de este lado y ahí corto. Y le estoy colocando de distintos colores, naranja, marrón oscuro y negro. Meto el ganchillo, saco el hilo y acá corto y lo puedo amarrar. Esa es otra forma de hacerlo. También pueden colocar de 2 o 3 al tiempo para que puedan terminar un poquito más rápido. Que no se nos olvide hacer las orejitas. Para hacer las orejitas vamos a agarrar el color marrón claro y vamos a hacer un anillo mágico, dentro de él 6 medios puntos. Cerramos y para la vuelta número 2 de las orejitas vamos a hacer 6 aumentos. Para la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un medio punto y un aumento y terminaremos con 18 puntos.
Para la vuelta número 4 hacemos una secuencia de 2 medios puntos y un aumento por toda la vuelta, finalizando con 24 puntos. Para la vuelta número 5 y 6 solo vamos a hacer medios puntos, 24 que nos quedaron de la ronda anterior, sin aumentos ni disminuciones. Para la vuelta número 7 vamos a hacer una secuencia de 2 medios puntos y una disminución. 2 medios puntos, una disminución y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Para la última vuelta vamos a unir nuestras orejitas, la doblamos y la unimos y vamos a pasar nuestro ganchillo por la cadena de adelante y la cadena de atrás, agarramos hebra y unimos. Y así sucesivamente hasta terminar y unirlos completamente. La cadenita de adelante, la cadenita de atrás, jalamos y hacemos un medio punto. Cadenas y medio punto hasta cerrar. Al finalizar jalamos la hebra, cortamos dejando hilo para coser a la cabeza y nos quedaría de esa manera la orejita. Ahora nos toca hacer otra orejita igual y lo vamos a pegar de esta manera a la cabecita de nuestro león. Así queda nuestro leoncito con todas las piezas. Le colocamos el cabello igual que hicimos con nuestra colita y ya hemos finalizado. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado y recuerda suscribirte.